Mi nombre es Manuel Fernando Franco, nací en el año 1953 en Buenos Aires, soy nieto de paraguayos e hijos de paraguayos, y quisiera arrancar contando un poco la historia de mi abuelo, porque hacen al carácter que guarda esta familia mía, ¿no? Hablo fundamentalmente de mi abuelo paterno, que se llamaba Proto Jacinto Franco, mi abuelo materno se llamaba Manuel, igual que yo, Manuel Brites. Mi abuelo paterno participó como combatiente en la guerra del Chaco paraguayo, en la guerra donde Bolivia y Paraguay se disputaban la posesión del Chaco boreal paraguayo. Esta fue una gesta muy sentida por los paraguayos en general, que salían recién de la guerra finalizada, de la Gran Guerra finalizada en 1870. Pocos años después se inicia la guerra del Chaco en 1932, así que pasaron aproximadamente 60 años. Quedaban muchas huellas como resultado de la guerra de la Triple Alianza, donde la gran población masculina es masacrada prácticamente en esta guerra tan injusta. Y la guerra del Chaco también resulta igual de injusta porque responden a intereses donde no estaban involucrados los intereses particulares de cada uno de esos pueblos, ni de Paraguay ni de Bolivia. El presidente boliviano se refirió a Paraguay como una verdadera republiqueta en aquel momento, y se pensaban que la guerra por la posesión del Chaco iba a durar muy poco tiempo. No contaban con el carácter del pueblo paraguayo, donde las mujeres acompañaban a sus hombres en las largas incursiones que hacía el ejército paraguayo acompañando a sus hombres. Eran quienes llevaban el agua, quienes llevaban la comida, y fundamentalmente en la guerra de la Triple Alianza, cuando desaparece la mayor parte del pueblo masculino del paraguayo, es la mujer la que se dedica a la labranza, a hacer absolutamente todas las tareas de subsistencia. Yo os contaba un poco esto, la desigualdad entre las fuerzas bolivianas y paraguayas eran absolutas. El ejército boliviano contaba con un ejército muy bien organizado, el doble de personal que tenía el ejército paraguayo. Tenía alrededor de 30 aviones, tenía una maquinaria bélica muy importante, un Estado Mayor alemán, un general alemán que participó en la Primera Guerra, formaba parte del Estado Mayor del Ejército boliviano, y sin embargo esa guerra tuvo que ser resuelta con la mediación de los Estados Unidos, donde adjudican las 2/3 partes del Chaco boreal a Paraguay y la 1/3 parte a Bolivia. Esto de mi abuelo yo lo consideraba importante porque años después de finalizada la guerra se forma una asociación de excombatientes veteranos de las guerras del Chaco, donde empiezan a aparecer las primeras semillas de un pensamiento distinto al dominante en esa época en cuanto a lo político en el Paraguay, donde adhieren campesinos, estudiantes, intelectuales paraguayos a la formación, a esa semilla que empezaba a crecer en ese momento. Ellos llevan al coronel Franco al gobierno. Estuvo en el gobierno muy poco tiempo, pero en el poco tiempo en que estuvo en el gobierno, el coronel Franco pudo crear por primera vez el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, hizo repartos de tierra, que le valió la adhesión de todo el pueblo paraguayo. Sin embargo, es derrocado y viene al exilio a Buenos Aires. Cuando en Buenos Aires, en el año 51, por primera vez en pleno exilio, es creado el Partido Liberal, el Partido Febrerista Revolucionario.
un poco fogoneado por la Juventud Revolucionaria Febrerista. Fue el año 1951, el año en que mi padre llega a la Argentina exiliado. Quiero aclarar que entre el 36 y la llegada de Stroessner al poder en el Paraguay hubo 20 intentos de golpes de Estado. Paraguay era una tierra absolutamente convulsionada, socialmente muy convulsionada. Y muchos paraguayos fueron obligados a dejar su tierra y la mayoría se vino a vivir a la Argentina. Algunos fueron a Brasil, pero la mayoría vino a vivir a Buenos Aires. ¿Tus padres tenían algún acercamiento con la política? Mi padre era militante del Partido Febrerista. Era militante del Partido Febrerista. No así mi madre, pero de todos modos mi madre acompañaba a toda la actividad de mi padre. ¿Cómo deciden o por qué deciden la Argentina como lugar de residencia? Yo supongo que por el idioma, por el hecho de que por ahí ya tenían algunos conocidos que previamente habían llegado a la Argentina. Entre los paraguayos hay muchos exiliados políticos y muchos exiliados económicos también, ¿no? Muchos que perdieron todo en tantas revueltas. Y en realidad muchas de esos intentos de derrocamiento después de Stroessner nacieron en Buenos Aires, en los lugares donde se concentraban los paraguayos, en sus peñas. Y cuando ellos llegan, digamos, a la Argentina, ¿dónde se establecen? ¿Dónde van a vivir? Bueno, en primer lugar, cuando llegan a la Argentina, llegan como todos los paraguayos, se establecen en una villa de emergencia, en una villa miseria, en Lanús Oeste, que era la Villa Jardín, donde posteriormente nací yo y donde yo viví hasta los 12 años. En ese lugar que era muy pobre, la hospitalidad de mi padre hizo que se refugiaran en algún momento muchos exiliados políticos. Inclusive me acuerdo que en algún momento llegó a mi casa Maidana, que era el secretario general del Partido Comunista Paraguayo, un tipo que había estado preso en condiciones muy duras en Tacumbú, que era una cárcel fundamentalmente donde iban los presos políticos, una cárcel con minas bueno, al intelectual le daban un martillo, un cortafierro y que se vaya a picar piedra. Ese era más o menos esa era más o menos la idea. Y además mis padres estuvieron acá, vivieron ahí, se encontraban con sus paisanos en los lugares donde por ahí había una peña, y en donde se iban generando también algunos hechos políticos importantes. Yo no llegaba a comprenderlo totalmente, era muy chico, pero yo veía, por ejemplo, yo recuerdo imágenes muy fuertes, como por ejemplo recibían a los que llegaban a la peña con grandes abrazos, y en realidad en esos abrazos lo que hacían era palparlos. ¿Cómo era? Explícate un poco más sobre esto de palparlos. Los palpaban de armas porque resulta que el régimen stroessnerista en algún momento sembraba de espías todos los lugares donde donde se encontraba la comunidad paraguaya, digamos. Entonces, yo me acuerdo de un hecho interesante. 12 años, cuando yo ya tenía 12 años, es decir, ya hacía 15 años que mi viejo estaba en la Argentina. Nostalgioso, como siempre, después de 15 años mi viejo se quiso animar a volver a Paraguay, y me acuerdo que llegamos hasta Posadas. En Posadas en aquel momento no existía el puente internacional. Tomábamos una lancha que nos desembarcaba del otro lado en una ciudad que se llama Encarnación, y me acuerdo que habíamos desembarcado en Encarnación con mi papá, mi mamá, y se acerca la policía y lo detienen, se lo llevan preso a mi papá, 15 años después. Lo llevan a una comisaría donde de casualidad había el jefe de la policía en Encarnación, del mismo apellido que mi padre, que se llamaba Franco. Le dijo: mira, Franquito,
no te conviene venir a la Argentina, yo voy a hacer de cuenta que no te vi, volvete para Posadas. Y nos depositó de vuelta y nos tuvimos que volver. Es decir, 15 años después era encarnizado la persecución política durante el régimen de Stroessner. ¿Y acá cuál era el marco político de esos años? Bueno, cuando llega mi padre, estaba Perón en el gobierno, con todas las dificultades que atravesaba esta etapa del gobierno peronista. Es decir, yo me acuerdo, en el 55 yo tendría 2 o 3 años aproximadamente, yo me acuerdo, las barriadas pobres eran todas peronistas. Mi viejo cuando llegó acá estuvo trabajando como empleado en un frigorífico, entraba a las cámaras, bajo cero. La primera vez que tuvimos un ventilador en mi casa, llegó el ventilador, pero el problema era que no teníamos luz en mi casa, así que no nos servía de mucho. Pero bueno, de todos modos, la adhesión en las barriadas pobres eran todas peronistas, y yo me acuerdo en el 55 cuando pasaban los aviones que bombardearon la plaza, en el 55, yo estaba parado en una esquina de la mano de mi viejo y la gente desafiaba a los aviones desde la calle. Es decir, yo tenía muy poca edad, pero ahí empezaba a vivir yo un poco las consecuencias de lo que significaba la desigualdad, digamos, ¿no? Como algo ya nos relataste, pero ¿cómo fueron esos primeros años de tu infancia y previo a la adolescencia en Villa Jardín? En Villa Jardín, tanto mi viejo como mi vieja trabajaban y hacían un gran esfuerzo por progresar, digamos. Es más, yo era uno de los pocos chicos que en esa villa tenía bicicleta, tenía monopatín, tenía pelota, tenía absolutamente de todo. Ese esfuerzo se traslada más adelante, cuando yo también empiezo a hacer el secundario, que mis viejos se esfuerzan por mandarme a estudiar a un colegio industrial, que era un colegio industrial pago de los baratos, pero era pago. Y muchas de las materias yo me las llevaba porque no tenía todo el material necesario para seguir estudiando. No obstante eso, a mí me llevó haber vivido esos 12 años en la villa y después fui a un conventillo. A mí me puso en contacto con la gente que me enseñó. Yo tenía una noción, cuando yo llegué a los 12 años tenía una plena noción de los efectos de la desigualdad. Lo sentía, lo vivía como absolutamente injusto. No podía definirlo, ni aún recién 6, 7 años después empiezo a poder definir eso en términos con mayor ideología, digamos. Pero en ese momento era toda una sensación de rebeldía ante eso que consideraba absolutamente injusto, y yo buscaba la forma de participar y modificar como podía hacerlo. Así fue que en algún momento empecé a participar con cristianos del barrio, cristianos que yo supongo que bajaban a militar en el barrio. Yo no lo tenía claro, pero hacían tareas de acción, hacían una acción solidaria. A mí me llamaba la atención, me gustaba, participaba. Después de Villa Jardín, ¿a dónde se mudan? Nos mudamos a Almagro, a una especie de conventillo, donde ahí por primera vez noto que es mi vieja, como en toda esa sociedad paraguaya, es mi vieja la que toma la rienda de la familia, es la que conduce un poco a la familia, es la que nos lleva a salir. Mi vieja propone salir de ese lugar, tratar de progresar un poco, y ahí ella me manda a ese colegio industrial que era pago. Bueno, un poco todo eso a mí me generaba muchas contradicciones, no obstante, todo ese tipo de cuestiones, porque, por ejemplo, cuando todo el mundo trabajaba en la hora de dibujo, yo no podía trabajar porque no tenía los materiales. Y el dibujo es una materia que a mí me gusta.
y sin embargo me la llevaba siempre a examen, porque no disponía de materiales para trabajar. Cuando llego a cuarto año, el colegio industrial se cursa de día, así que, se empieza a cursar de noche, así que yo me pongo a buscar un trabajo de día, desarrollé un montón de tareas porque adquirí alguna destreza, tanto en carpintería como en herrería, en el colegio industrial, si bien yo estudiaba química. Me recibí ahí de técnico químico, que ejercí después por muy poco tiempo, trabajando en el laboratorio de análisis del Hospital Durán. Pero lo importante de todo esto es que en el último año, en el año 72, yo consigo un trabajo que tuvo mucha incidencia en lo que fue mi vida posteriormente. En el 72 yo empiezo a trabajar en Telam, donde conocí a compañeros que me dieron los elementos que yo necesitaba para interpretar la realidad. Entonces ya no era lo mismo ir a hacer una tarea solidaria con los grupos cristianos que empezar a pensar y a mirar las cosas desde cierta perspectiva con la posibilidad ideológica que me daba el conocimiento que iba adquiriendo. Ahí conocí a personas, a compañeros que tuvieron mucha incidencia en mi vida. Conocí a un compañero con el que yo iba a trabajar hasta las 5 de la tarde a Telam, estaba terminando el último año del secundario, hasta las 11 de la noche, a las 11 de la noche salía y nos íbamos a leer o a estudiar libros como los de Marta Harnecker, teoría del socialismo y ese tipo de cosas. Me dieron elementos realmente, ¿no? Me llevaban a participar como oyente en algunas clases de la carrera de sociología, cosa que también me brindó algunos elementos. Y realizamos algunas experiencias que tenían mucho más que ver con el entusiasmo juvenil que otra cosa. Me acuerdo de un conflicto en Ferrodúctil, una empresa que quedaba por el cruce de Florencio Varela, donde íbamos a hacer trabajo solidario en los barrios, una empresa estaba en conflicto, íbamos a preparar en el barrio las ollas populares, llegamos a montar un dispensario, hasta que una vez vino la policía, nos sacó a todos a patadas, nunca más pudimos volver. Por ahí, en términos concretos y políticos no sirvió para nada, pero me sirvió a mí para seguir acrecentando por ahí mi comprensión y mi visión de las cosas. En el año, poco tiempo después, con otro de los compañeros, me acerco a lo que es la otra organización, que tenía mucho más que ver con mi origen, digamos, que yo venía de un barrio absolutamente peronista, y esa visión la seguí manteniendo, y me acerca a la Acción Revolucionaria Peronista, donde empiezo a militar en el año 72. Ya la Acción Revolucionaria Peronista era la organización de Cook. Ya John William Cook, el bebé Cook, había muerto en el 68, pero quien dirigía un poco toda la organización era Alicia Eguren, una compañera que sigue desaparecida, estuvo en la ESMA y sigue desaparecida. ¿Y en qué consistía tu militancia ahí? Bueno, yo venía en el año 72, yo tenía una gran empatía con la gente que vivía en las pensiones, en toda la novena circunscripción, en aquella época que era la zona del Abasto, que estaba plagada de hoteles, hoteluchos, pensiones. Entonces yo hablaba con la gente, la organizaba, la llevaba a algún lugar. En un momento éramos tantos para juntarnos en una esquina que la organización decidió abrirnos una unidad básica que la abrimos con la gente del MR, Movimiento Revolucionario 17 de Octubre, que era la gente de Gustavo Rearte,
abrimos una unidad básica que quedaba en Gallo y Cangallo, en aquella época, Perón hoy en día. Bueno, a partir de ahí desarrollábamos un trabajo que realmente asombró mucho a los compañeros de la Acción Revolucionaria Peronista por la envergadura que fue adquiriendo. Llega un momento en que teníamos que hacer una movilización y me dicen, ¿vos podés llevar gente? Sí, yo voy a intentar llevar gente, y me acuerdo que junté 3 cuadras enteras sobre la avenida Corriente de gente. Cuando llegaron los compañeros no podían creer que hubiera tanta gente de un trabajo minúsculo que había empezado yo. A tal punto los asombró que a partir de ese momento yo tenía 18, 19 años, por ahí. Me invitaron a participar en las reuniones de la Mesa Chica de la Acción Revolucionaria Peronista. Me acuerdo que la ocasión en la que me invitan a participar en la Mesa Chica en ese momento estaba relacionado con la pregunta que nos hacíamos si ir o no ir a recibir a Perón, porque ya existía la seria presunción del despelote que después se armó, digamos, ¿no? Compañeros participaron inclusive en la toma del Ministerio de Bienestar Social en algún momento, de donde se trajeron elementos que hacían a la seguridad. Les recuerdo a ustedes que el Ministerio de Bienestar Social estaba en manos de López Rega. Bueno, entonces me acuerdo que a mí me sorprendió tanto que Alicia Eguren me preguntara a mí qué pensaba yo sobre el hecho de ir o no ir, que prácticamente enmudecí. Una compañera que tenía al lado dijo, no puede contestar porque le duele el corazón. Fue cuando Alicia Eguren dijo, bueno, vamos a ir. Y decidimos participar en ese día trágico del 20 de junio. Y en relación a la organización, ¿hacían un trabajo de militancia territorial? ¿Sobre eso nos podés contar un poquito más? Por ahí en toda la organización el trabajo territorial más importante era el que habíamos desarrollado en la 9ª circunscripción. Era, aparte del trabajo con el movimiento de inquilinos peronistas, que lo había desarrollado yo, había trabajo en relación al barrio, que lo hacían otros compañeros, pero era una organización que básicamente discutía muchos elementos, tenía gente de mucha capacidad para discutir, y lo que se proponía en algún momento era tratar de incidir sobre la política que llevaban adelante los montoneros. Entonces, ¿en qué consistían esas discusiones? Eran discusiones sobre temas de alto contenido ideológico, de caracterización de la etapa, y fundamentalmente en ese punto, en el tema de caracterización de la etapa, era donde más diferencias ellos encontraban con la acción de la organización Montonero. ¿Discutían en cuanto a si lucha armada sí o lucha armada no? No había discusión al respecto, porque en aquel momento el tema de la lucha armada no estaba denigrado, bastardeado como un tiempo después lo estuvo, ¿no? En aquel momento estaba muy cerca, si uno se pone a pensar, estaba muy cerca del mayo del 68, estaba Vietnam, estaba Cuba, y no había experiencias contrarias o manifiestamente negativas con respecto a eso. Después todo el aparato de propagandización del poder hizo que la lucha armada hubiera sido considerado de otra manera, digamos, ¿no? Inclusive hasta muy poco tiempo antes del 74, Perón llamaba a sus fuerzas armadas las fuerzas especiales. Y Perón era en ese momento el líder de todo movimiento, el mayor movimiento político de la Argentina y no sé si de Latinoamérica.
Así que no estaba demasiado en cuestión. Entró en cuestionamiento cuando, por eso digo antes del 74, Perón consideraba a sus fuerzas unas fuerzas especiales, cuando Perón echa a los montoneros de la plaza. Pero ya en esa época prácticamente la acción revolucionaria peronista empieza a discutir la necesidad de autodiluirse. ¿Cómo es eso? Autodiluirse, porque se veía el perfil político que iba adquiriendo esta Argentina de aquella época. Se veía el accionar de las bandas paramilitares, las 3A, se veía el accionar de las fuerzas represivas en ligazón, en asociación con la burocracia sindical, con algunos miembros prominentes del gobierno de Perón. Una de las consignas de los montoneros era ¿qué pasa, general? Que se llena de gorilas del gobierno popular. Había claros indicios de que esto ocurriría de esta manera. Así que yo creo que no estuvo mal la discusión acerca de la disolución de la organización. Que yo no participé plenamente, porque yo a principios del 74 me convocan para hacer el servicio militar y me voy a hacer el servicio militar a Comodoro Rivadavia, más de 1000 kilómetros de Buenos Aires, en un lugar absolutamente aislado. Estuve 15 meses. Cuando mientras yo estaba en Comodoro Rivadavia, murió Perón. Y yo vuelvo en mayo, fines de mayo del 75, del año siguiente, recién a Buenos Aires. Con lo que perdí 2 años de facultad. Yo antes de partir me había anotado para hacer medicina. Cuando volví me anoté en psicología, en el año, pero ya al año siguiente, en el año 76. Ya estaba muy cercano al golpe, se veía, estaba como una pera madura el golpe. Es decir, es más, yo creo que el golpe en algún momento contó con algún nivel de consenso, porque prepararon las condiciones para que existiera ese nivel de consenso. El nivel de violencia en la calle era muy alto, aparecían masacrados constantemente compañeros militantes, era insostenible. Tal es así que no hubo absolutamente ninguna oposición al derrocamiento de Isabel. Cuando vos volvés, entonces, de la conscripción, ¿volvés a la facultad? Cuando vuelvo de la conscripción, vuelvo en mayo del 75, estuve parado hasta febrero del 76. En enero, o enero del 76, en enero del 76, me había anotado ya en la Facultad de Psicología, para lo que había que hacer un curso de ingreso. Hicimos ese curso de ingreso en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, donde conocí a mi actual compañera ya de esto hace 38 años. Y seguimos juntos hasta ahora, compartiendo absolutamente todo, militancia, bueno, toda nuestra vida. ¿Te recibiste en la carrera? No, ingreso en el 76 en la facultad. Muy pronto me pongo en contacto con la juventud universitaria peronista. Cuando todo el mundo se estaba yendo, una pregunta que queda irresuelta es por qué nos encuadramos nosotros cuando todo el mundo se estaba yendo. Inclusive yo tenía los antecedentes de la acción revolucionaria peronista, con su disolución, y sin embargo para mí fue mucho más fuerte ese deseo de participar o luchar contra la desigualdad desde algún lugar, que me llevó a encuadrarme de vuelta, ¿no? Era la única, en rigor de verdad, era una de las pocas organizaciones que quedaba en pie, con el cual compartíamos un mínimo de cuestiones, digamos.
Y bueno, me encuadro en la Juventud Universitaria Peronista. Al poco tiempo es el golpe. Perdón, ¿en qué consistía la militancia ahí en la Juventud Universitaria Peronista? Bueno, ya en el 76, cercado como estábamos, la militancia se reducía a la posibilidad de propagandizar algún hecho concreto, propagandizar algún conflicto existente, denunciar a algún profesor por sus vinculaciones con las fuerzas represivas. Teníamos gente como Pistoletti en la materia de sociología que iba a dar los teóricos con un arma en la cintura. Bueno, lo que hacíamos era propagandizar ese tipo de cosas. Yo creo que después del 76, salvo las formaciones especiales de Montonero, lo poco que fue quedando en el territorio a lo que se dedicaba era la tarea de propaganda. Si te capturaban las fuerzas represivas, te hacían pagar como un montonero, pero en realidad lo único que hacías era una tarea política, es decir, expresar por ahí o propagandizar un hecho puntual y nada más. ¿Y tenían algún acercamiento a la clase obrera o se circunscribía solamente a la universidad, intelectuales? Mira, en la Facultad de Psicología fue una de las últimas en ser golpeadas. Durante todo el 76 prácticamente no hubo grandes bajas en la Facultad de Psicología, pero así sí había bajas en otros frentes que la dictadura atacó antes, es decir, los frentes sindicales, las comisiones fabriles, el gran desarrollo sindical que tenía la JTP fue donde se centralizaron en primer momento la tarea de represión. Muchos de los compañeros de la JUP fueron reemplazando a algunos lugares que habían quedado vacantes por bajas en algunos de estos lugares tan importantes, digamos. Así que teníamos compañeros de la JUP ocupando lugares donde no habían nacido, pero cumpliendo alguna función. Prácticamente todo el 76 fue igual. Nosotros, digamos, el hecho de haber pasado la clandestinidad nos restó la posibilidad de estar en mayor contacto, con mayor fluidez con la gente con la que trabajábamos. Eso fue, si uno se pone a pensar, eso fue un verdadero error, digamos, ¿no? Después, yo creo que aparecen críticas al respecto de algunos miembros de la conducción, como Walsh, en documentos que había elevado a la conducción, pero que la conducción se demoró muchísimo en dar a conocer. Conocimos muchos años después los documentos de Walsh. Cuando Walsh empieza a cuestionar la centralización, pide descentralizar tanto económicamente como operativamente la organización para poder mantenernos, está repitiendo Walsh algunas críticas que surgen en las bases, particularmente yo la he hecho en el año 76-77, razón por la que en algún momento hasta fui despromovido dentro de la organización por mi grado de disidencia. En el 70, nosotros cursamos la facultad sin problemas hasta mediados del 77, cuando caen compañeros importantes, cae Carlos Abadi, Marcelo Eggers, la señora de Marcelo Eggers, la compañera, si me ayudas no me acuerdo en este momento, que conocían nuestra casa y provocan una primera levantada nuestra, porque mi casa era una casa, yo vivía con mis viejos que tenían una especie de departamento arriba, ya en ese momento alquilábamos una casa, teníamos una especie de departamento arriba
que no es un departamento, tampoco era una piecita con un bañito y una cocinita. Entonces yo en ese momento recibía a muchos compañeros que peligraban por su grado de clandestinidad, que no tenían dónde estar. Todo esto mis viejos me lo permitieron, haciéndose un poco eco de toda su historia anterior, digamos, ¿no? De recibir a sus paisanos, de recibir a los fugados de Paraguay, a los perseguidos. Bueno, esa historia la continué yo, digamos, recibiendo a un montón de compañeros. Pero bueno, por eso mismo en algún momento me tuve que ir en mayo del 77, porque pensábamos que por ahí esta casa podía estar siendo conocida por algunos de los compañeros caídos, para evitar la persecución de las caídas. A esa casa volví más tarde, cuando no se registró, pero bajo ningún punto de vista, nada con respecto a eso. Sabíamos que los compañeros que habían caído estaban desaparecidos. Nosotros sabíamos que estaban muertos, en rigor de verdad. Volvimos a esa casa. A fines del 77 decidimos casarnos con Marisa. Nos casamos en diciembre del 77 y alquilamos un departamentito muy chiquito en el barrio de Caballito. Nosotros manteníamos la legalidad porque no habíamos sido delatados por nadie, así que alquilamos con nuestros propios nombres absolutamente todo. Y no era una casa de paso, sino que era una casa bien armada, organizada, es decir, vivía ahí un matrimonio, digamos, que al poco tiempo, en septiembre, el 27 de septiembre, nace nuestra primera hija, nace ahí en esa casa. En esa casa recibimos nosotros también a muchos compañeros que huían de la represión, de alguna manera pudimos aguantarlos en esa casa. En mayo del 77, cuando caen estos compañeros Ursi, Eggers y Abadi, hay todo un movimiento dentro de la facultad, porque había muchos compañeros que eran conocidos por estos tres, entonces los retiran de la facultad, los ubican en otro frente y a nuestro frente universitario mandan gentes de la UTN. Una gente con una formación demasiado verticalista, con la que no se podían discutir absolutamente, ya mi nivel de disidencias con algunas políticas de la organización en ese momento eran muy fuertes, así que nos llevábamos medio como que a las patadas, para no ocultarlo de ninguna manera. Razón por la cual ponen en escena a un gran compañero, que era Pablo Ojea Quintana. ¿Y cuáles eran las disidencias que tenías con la organización? Las disidencias estaban relacionadas con cosas puntuales como nuestro aislamiento, el aislamiento al que fuimos llevados, a las solicitudes extravagantes de la conducción que se encontraba en el exterior, como por ejemplo, cuando acá estábamos absolutamente siendo aniquilados, pedía que empezáramos a usar el uniforme montonero. Pantalón azul, camisa celeste con charretera, bolsillo. Era una verdadera locura. Lo que por ahí no es importante como anécdota, pero muestra un poco el nivel de dispersión en la que se encontraban. Es así como en ese nivel de dispersión es que después generan la idea de hacer el ingreso de la primera ofensiva montonera acá, donde cuando ya no quedaba nada acá, nada,
caían los compañeros en la nada, donde un hecho militar no servía para absolutamente nada porque no había forma de capitalizarlo. Lo único que hicieron fue conducir compañeros a la desaparición y a la muerte en Buenos Aires. Probablemente esa sea una de las mayores cuestionamientos que yo hago, ¿no? Aterrizan acá cuando no quedaba nada. Como también cuestiono el hecho de que perdía a Haya, dijeron no importa, aunque quede uno de los compañeros, de cada 100 compañeros queda uno vivo, la organización va a seguir existiendo. Me parecía realmente horroroso eso. Es decir, no considerar el valor de la vida de cada uno de los compañeros, que resistieron en la Argentina. Porque acá terminamos resistiendo en la Juventud Universitaria Peronista, que fue un gigante multitudinario. Hacia el año 78 éramos 14 cuando nos juntábamos todos. Quedábamos 14 que habíamos zafado de alguna manera. Entonces, todo ese tipo de cuestionamientos me llevaron a tener muchos problemas con los nuevos responsables que yo tenía. Razón por la cual trajeron a Pablo G. Quintana como para calmar las aguas, y era un militante con una gran experiencia, era un cuadro político militar era, con una gran experiencia y una gran posibilidad de poder abrir discusiones. Poco tiempo después llega Manuel, que es Diego Fernando Menéndez, que fue un jefe al que nosotros realmente amamos. Era un verdadero cuadro político militar de una gran formación, digamos, y pudo conducirnos durante un tiempo, dentro de los márgenes de dificultades que había, más o menos bien. Lamentablemente, estos compañeros caen más adelante, pero hay algunas otras cosas previas que me gustaría relatarles. Con Pablo, con Manuel, hicimos algunas tareas de propagandización, sobre todo en la zona norte, donde empezaban los conflictos con los ferroviarios. Necesariamente esa tarea de propagandización que hacíamos, teníamos que ir absolutamente cubiertos de alguna manera, porque los peligros que se corrían eran muy grandes. Lo llevábamos, yo estaba absolutamente tranquilo y confiaba plenamente en Manuel, que fue nuestro jefe. En diciembre del 78, Manuel cae preso en una cantada. Canta en el vehículo en el que se movilizaba Manuel, y es encerrado en Capital, en una avenida, le chocan el vehículo. Era un gran operativo, era una de las personas más buscadas en el ámbito de la capital en ese momento. ¿Por qué? Porque era el único cuadro, realmente cuadro político-militar, que quedaba en el territorio. Y como conocían que nosotros funcionábamos con él, también éramos buscados nosotros. Nosotros nos hemos salvado en 3 o 4 oportunidades, pero por un pelito. Me refiero, cuando digo nosotros, me refiero a mi compañera y yo, ¿no? ¿Ustedes seguían en Caballito o se mudaron a zona norte? No, en aquel momento... Mira, te tengo que contar tantas levantadas, hubo momentos que tuvimos que irnos de Caballito, porque me acuerdo, en un momento determinado, Manuel se desengancha de nosotros,
ante se desengancha por la caída de un compañero, y nos manejábamos con un pie telefónico. En un momento determinado llama, el señor Manuel pide una reunión, si se podía ir a la casa de Francisco. Francisco era mi nombre. A mí me llamó la atención, pero yo tenía una antigua cita estanca con Manuel. Digo, se estará refiriendo a esa cita porque mi casa no la conoce. Y resulta que entonces me preparo y concurro a esa cita estanca que tenía con Manuel y no aparece Manuel. Así que me vuelvo haciendo contraseguimiento a mi casa, entro a mi casa, cuando entro a mi casa me lo encuentro a Manuel. Resulta que se refería a mi casa, a mi verdadera casa, porque una vez pasando en colectivo me vio poner la llave en la puerta de mi casa, y se enteró así donde yo vivía, y lo que pedía era permiso para acercarse a esa casa nuestra. Así que cuando cae Manuel, cae con muy poca diferencia con Pablo. Pablo cae en un ataque, lo acribillan con más de 50 balazos, se defendió, hirió a 2 personal de las patotas que iban a buscarlo, le produjo 2 bajas. Cuando cae Manuel, nosotros tenemos que levantarnos de esa casa que estaba armada, que era una casa armada, no era una casa de paso. Y de ahí en más empezamos a dar vueltas. Al principio no teníamos un centavo. Había otra pareja que había de compañeros militantes que había podido mantenerse sin ser capturada. Y entre los 4 muchas veces teníamos para tomar en todo el día, para comer, un sobre de sopa. Entonces no teníamos plata para movernos, tomábamos el tren, nos íbamos a La Plata, dormíamos en el tren, volvíamos de La Plata en el mismo tren, parábamos un rato en la plaza. Vivimos en la calle, hasta que con la beba chiquita, en algún momento nos arreglamos para que nos cuidaran la beba, durante el día por lo menos. Y bueno, a esa casa no pudimos volver más. Estoy tratando de pensar dónde habíamos ido a vivir después, ¿no? Mucho tiempo estuvimos dando vueltas en hoteles, en pensiones, donde las dificultades que teníamos era que no sentaban chicos, lugares horribles realmente. Y bueno, esa fue más o menos toda nuestra raíz hasta el año 79. En el año 78 desaparece Manuel y nosotros perdemos contacto orgánico con la organización, y realmente acá ya prácticamente no existía nada. O se habían ido, o estaban en el exilio, o estaban capturados, o estaban quebrados. Nosotros muchas veces nos gusta, y Marisa sostiene, que nos quedamos hasta después del final por esa cuestión, digamos, resistiendo acá sin medios, cuando la organización podía haber dispuesto de medios para bancar absolutamente todos sus militantes, inclusive los que se quedaron acá hasta después del final, digamos. Nos quedamos sin contacto hasta que encontré un trabajo rápidamente, un trabajo que no sabía si yo continuaba. En el momento en que buscaba trabajo no sabía si mantenía mi legalidad o no. Así que me preocupé de encontrar un trabajo donde no me hicieran demasiadas preguntas. Empecé a trabajar en una imprenta, casa de fotocopia, conseguí rápidamente trabajo, y así pudimos alquilar en algún momento de vuelta un departamento en Almagro. Llevaba prácticamente un año sin contacto, sin militancia política, en un ostracismo absoluto. Los que militaron saben lo que es entrar en ostracismo, estar absolutamente aislado. Eso era un poco lo que nos sucedía.
Entonces, en un momento determinado, cuando me di cuenta que no había perdido la legalidad, decidí, con un amigo que reencontré del colegio secundario, comprémonos un taxi. Nos compramos un taxi. Yo no sé si él lo hizo más para ayudarme a mí que para tener un taxi, que era un compañero peronista de derecha, pero era amigo, y donde prevalecía hacia mí el respeto por ser amigo, que otra cuestión, ¿no? Más que nada para ayudarme a mí, por ahí nos compramos un taxi a media, y estaba me dice, no, ponelo, sacarlo a tu nombre. Yo lo saqué a mi nombre, porque no había perdido legalidad y quedaban algunas cuotas por pagar. Bueno, saqué un crédito y puse el auto a mi nombre. En octubre del año 79, yo tenía la costumbre los fines de semana de visitar a mis padres, ir a almorzar los domingos y ese tipo de cuestiones. Pasaba todos los domingos a almorzar con ellos. Un domingo de octubre, el 8 de octubre, 7 u 8 de octubre, paso a almorzar con mis padres y cuando salgo fui capturado por la patota de la ESMA. Después me entero cómo fui capturado, me entero dentro de la ESMA misma cómo fui ¿Tenés los capturado. nombres de esa patota, de quiénes la dirigían? Sí, sí, algunos nombres tengo, inclusive yo participé como querellante en algunos juicios, por ejemplo contra el prefecto Febre, contra el prefecto Febre, en la mega causa de la ESMA, y en esa época estaba como jefe de esa patota el Abdala, que era el capitán de Imperio, que ya está muerto. Estaba Juan, que teniente de navío Carela, teniente primero de navío Carela, bueno, Febres. Había un montón de personajes que yo luego fui mencionando en las distintas declaraciones en los juicios en los que participé. ¿Y cómo fue ese operativo que te secuestran? Bueno, la cobertura de ellos era que a mí me estaban apresando por venta de droga. Me inmovilizaron inmediatamente. Yo después de un año uno baja los brazos, digamos, deja de utilizar, pierde el sentido de preservación de alguna manera, con menos cuidado, displicentemente. Bueno, fui reducido e inmediatamente me introducen en uno de los móviles que ellos llevaban y de ahí me tiran, me esposan, me ponen una capucha en la cabeza, me tiran al piso y de ahí me trasladan a lo que después supe casi inmediatamente que era la ESMA. De ahí me llevan a un lugar muy parecido a este estudio, porque tenía estas placas, ya no era la huevera, sino que tenía placas de este material, que era en un subsuelo donde soy sometido a tortura, y empiezan a preguntarme por personajes sobre los cuales ellos ya conocían absolutamente todo. Me preguntan por Daniel, por Manuel, Diego Fernando Menéndez, me preguntan por Pablo, me preguntan por un tal Ramón que yo no llegué a conocer, me preguntan por, bueno, yo creo que todo lo que yo pude decirle ellos ya lo sabían. Ya tenían el itinerario de todo, muchos habían ya sido capturados, otros ya estaban muertos. Así que yo no sé, el tema es que yo fui delatado por un ex responsable mío que lamentablemente me canta por una posesión de armamentos que yo no tenía en rigor de verdad.
Tampoco tenía el nivel con el que me cantaron, porque yo estaba relacionado con Diego Fernando Menéndez, al que buscaban mucho, pero yo no estaba en el nivel de Diego Fernando Menéndez. Yo era un soldado raso. Yo no tenía el nivel de responsabilidad que tenía Diego Fernández Menéndez, que jamás cantó Nuestra Casa cuando cayó, además, y al que sabemos que tuvieron preso en la ESMA con vida, y al que se prueba después judicialmente que es rematado 8 días después de su captura de un tiro cercano en la sien. ¿Pudiste saber en qué lugar físico estuviste dentro de la ESMA? Sí, los primeros 4 días estuve en la Huevera, donde recibo la visita de quien delata donde yo me encontraba para que fueran a buscarme, y donde mientras a mí me torturaban yo sentía que había muchísimas personas atrás mías en esa sala. No pude individualizar a todos, pero sí a Febres, sí a uno al que apodaban el Chino. Me acuerdo que en algún momento determinado Febres le pedía a quien me estaba torturando que suban el voltaje. Esa es una situación traumática, digamos. Más que traumática, es impensable. Es difícil de transmitir todo lo que pasa por la cabeza de uno en una situación como esa. En un momento determinado dejan de picanearme y este personaje aparece, el que a mí me delata, aparece y me dice: qué lástima que no te agarramos antes, porque si no ya estarías en libertad. Bueno, mucho tiempo después vuelvo a tener noticias de este personaje, al que pude seguir rastreando, porque era obsesión mía saber cómo se llamaba. Yo no lo voy a nombrar por el hecho de que todavía no lo voy a nombrar por el nombre y el apellido verdadero, porque aún continúan los juicios y no quisiera introducir un elemento que pudiera dañar el juicio. Pero lo seguí durante mucho tiempo, llegué a enterarme quién era, y como mi compañera, mi esposa, Marisa Sadi, hizo la reconstrucción de todos los frentes, escribió 2 libros, hizo la reconstrucción de parte de la columna norte de Montoneros, la historia del caso Lanoscu, continuamente, y aparentemente ese trabajo trascendió las fronteras, continuamente llegan pedidos de información. Marisa nos recibe continuamente pedidos de información hasta de los antropólogos forenses. Entonces está evacuando constantemente consultas. En un momento determinado llega una consulta desde Canadá, donde comentan el accionar de una persona que decía ser exiliado político, pero que sin embargo llamaba mucho la atención de los otros exiliados políticos que se encontraban en Canadá, y que ellos comentan o piensan que podría llegar a ser un servicio. Y realmente era un servicio, y se trataba de esta persona que a mí me entrega, digamos. A esta persona que a mí me entrega sin absolutamente necesidad, sin necesidad, porque los compañeros entregaron muchas veces el dato mínimo para conservar la vida. Después hubo un porcentaje que se pasó con armas y bagajes al enemigo, y hubo otro porcentaje que atravesó absolutamente todas esas situaciones y son los verdaderos héroes nuestros. Este era de los que se pasó con armas y bagajes al enemigo.
A él le faltaba muy poco para recibirse en la Facultad de Ingeniería. Seguía estando en la ESMA cuando le dieron la posibilidad de terminar su carrera. Seguía en la ESMA cuando para terminar su carrera tenía que exhibir el hecho de que trabajaba en algún lugar. Se ocuparon hasta de conseguirle un trabajo. Seguía en la ESMA cuando fue a dar el último examen y hasta le compraron un traje. Seguía en la ESMA cuando facilitaron su salida del país. Esa fue la persona. A mí me trasladan, después de estos 4 días en la Huevera, a un lugar que se llamaba Capucha, que era entre el techo y el cielo raso del casino de oficiales. Ahí me encontré con una escena dantesca, que eran todos los compañeros tirados sobre colchonetas, engrillados, esposados, encapuchados. Sin embargo, cuando llegué, lo primero que me dicen los compañeros es, bueno, primero que llegué con mucha sed, como ahora que me están enfocando, y tenía ganas de tomar agua. Los compañeros me piden que no tome agua, me dan la indicación de que no tome agua. Y uno de ellos que después de mucho tiempo reencontré, Barro, me dice, quédate tranquilo que una vez que te suben acá es muy difícil que te vuelvan a bajar a la sala de tortura. Y efectivamente fue así. Me llevaron los 4 días ahí, donde permanecí por un espacio de aproximadamente 2 meses, quizás un poco más en esas condiciones. Ahí conocí a muchos compañeros a los cuales no volví a ver. Todos ellos están mencionados en los juicios. Y me llama la atención en el momento en que deciden largarme, se acerca el capitán de Imperio con Juan, el teniente primero de navío Carela. Me dicen, te vamos a dejar ir, te vamos a soltar. Yo no sé a qué se referían cuando me dijo, te vamos a dejar ir porque tenés un espíritu muy práctico. Yo mucho no lo entendí. La cuestión es que me dejaron ir. No quisiera dejar de mencionar al compañero, a un compañero Salgueiro al cual torturaban mucho, también al que vi con vida por última vez ahí. Entonces, voy a hacer una corrección. Cuando dije que quería mencionar a un compañero que era muy castigado, me refería al gallego Manolo Palmeiro, que hoy sigue desaparecido. Otra de las cosas que omití decir era cómo cayó mi compañera, Marisa Sadi, en un momento determinado. Me plantean que conocía absolutamente, tenían todos mis datos. Claro, yo tenía todos mis datos en los papeles del auto que conducía, del taxi que conducía, porque como no era ilegal, yo tenía todo, hasta mi dirección. A mí me llegaban todos los papeles, hasta del crédito, a mi dirección. Tenía mi dirección anotada ahí. Hicieron todo un seguimiento durante todo el resto del día de Marisa, y en un momento determinado me dicen, mira, tu mujer en este momento está en tal lado, tu mujer en tal momento está en su casa, nosotros vamos a ir a buscarla, vamos a entrar tirando, salvo que vos nos acompañes y entres vos primero. Yo había evaluado que tenía a mi nena durmiendo muy cerca de la puerta, era un departamentito chiquito, y decidí entrar yo.
adelante de ellos. Abrí la puerta, entré y atrás mío se me abalanzaron, me tiraron contra una pared, se me abalanzaron, entraron todos. Mi mujer, de todos modos, tardó en darse cuenta cuál era la situación, porque cuando entraron todos haciendo un ruido de tropilla dentro del departamento, se pensaban que era yo que había llegado con mi amigo, el otro socio del taxi. Bueno, a ella la trasladan a la ESMA también, y yo creo que ya estaban bastante convencidos del relato mío y del hecho de que estábamos desvinculados de la organización y que de hecho yo tenía todo, había sacado hasta un crédito a mi nombre, así que creo que por esas cuestiones deciden a ella largarla al día siguiente. Y la largan al día siguiente y no la pasó mejor que yo, que estaba en la ESMA, porque continuamente, en esa época ella trabajaba en Asindar, continuamente la estaban siguiendo, continuamente la sometían a controles, continuamente. Y por otra parte, obligaron a toda mi familia a no hacer denuncia en ningún organismo si es que querían seguir viéndome vivo, digamos. Ya en ese momento había pasado por Buenos Aires la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, y estaban un poco más cuidadosos, ya no mataban, no liquidaban a todo aquel que capturaban también, ¿no? Y una vez que quedan en libertad, o sea, que los liberan, ¿cómo continúan? Bueno, ahí, una vez que quedo en libertad, una vez que nos liberan, yo creo que ahí es donde se empieza a notar los efectos, no solamente individuales, sino incluso socialmente, de lo que produjo el hecho concreto de la captura en esas condiciones, del secuestro en esas condiciones, sino cómo atravesó a la sociedad el hecho de la dictadura. A nosotros nos dejó con un terror que nos inmovilizó totalmente durante muchos años, muchos años. A tal punto que yo con el tiempo decido hacer un emprendimiento familiar, por lo cual abro una cuenta en el banco, cooperativo Credicop, y esos bancos funcionan con comisiones de asociados, y una vez me invitan a participar en las comisiones de asociados, y me integro y empiezo a participar en las comisiones de asociados. Cuando yo empiezo a participar en las comisiones de asociados del banco, mi mujer casi se infarta, porque dice, ¿cómo puede ser que hagas esto después de todo lo que nos pasó? Bueno, toda esa historia de terror, de miedo que nos había quedado. Sin embargo, yo tengo que agradecer mucho porque me insertó de vuelta en un contacto social mucho más amplio que aquel ostracismo en el que quedamos absolutamente aislados, porque ni siquiera nosotros hablábamos de nuestra desaparición, no lo contábamos. Era un tema que lo teníamos guardado entre nosotros dos, no podíamos hablar, sacarlo para afuera. Esto. De vuelta, el hecho de esa participación me puso en un contacto más amplio, llevábamos un poco un trabajo de solidaridad, de cooperativismo hacia la barriada en la que estaba esa filial del banco. Hicimos cosas importantísimas, a tal punto que creo que muchas veces se asustaron por el nivel de repercusión que tenían algunas de las cosas que hicimos con esa comisión de asociados que empezamos a fogonear ahí. De esa comisión de asociados en algún momento surgió también, mucho tiempo después, el tema de empezar a trabajar políticamente con lo que después fue el Frente Grande y ese tipo de cuestiones. También... Perdón. Sí. ¿Cuándo pudiste contar y a quiénes lo que habías vivido en tu cautiverio, digamos? Tanto a nivel personal, los más allegados a ustedes, como así en los organismos de derechos humanos que ya existían, ¿no? Bueno,
La primera vez que yo hago una admisión, admito públicamente que soy un ex detenido desaparecido, fue durante la presentación de un recordatorio de los alumnos de psicología en la Facultad de Psicología, donde nos había llevado una madre, Laura Bonaparte, que nos invita a participar, donde habla Laura Bonaparte, donde a los compañeros que habían hecho ese mural con los nombres de los estudiantes desaparecidos les faltaban bastantes datos. Entonces yo decido aportar los datos que faltaban, los nombres que faltaban. No conocían, por ejemplo, el nombre siquiera del presidente del centro de estudiantes, que era de la JUP y que se trataba de Norberto Bioscagüero. Ese nombre no lo tenían y había algunos datos que tampoco tenían. Bueno, esa fue la primera vez que admití en público que era un ex detenido desaparecido. De todos modos, yo leía Página 12 y en esa época, más o menos en el 90 y algo, ya en el 95 ya empezaba yo, antes del 95 empecé a tener participación política. En el 95 Pino me nombra como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, un hecho absolutamente risible, pero bueno. Ya tenía actividad política en el 95. Yo siempre fui peronista, pero nunca me había incorporado formalmente al peronismo ni a ninguna de sus estructuras. Así que en el 95 la pelea la dábamos contra Menem, contra la política neoliberal de Menem. Y me acuerdo que para esa época también nos habíamos puesto en contacto con... Claro, yo leía Página 12 y encontré un recordatorio de un compañero que yo particularmente no sabía que estaba desaparecido, que se trataba de Alejandro Almeida, y firmaba esa solicitada 3 compañeros míos de TELAM, Rubén Lozano, Nicolás Doljanín y Jorge Moraccioli. Digo, están vivos. Yo pensé que por lo menos, como jamás había vuelto a tener noticias de ellos, digo, estos compañeros están tan desaparecidos como los otros, como Manuel, como Pablo, como los otros. Y ellos pensaban lo mismo de mí, porque si bien se pusieron en contacto antes, con Jorge habíamos tenido en el 78 una reunión donde yo iba en representación de de nuestra agrupación y él venía en representación de la suya, donde combinamos algunas cosas, pero él se estaba yendo al exilio y nosotros nos quedábamos. Así que Jorge se pensaba que yo estaba desaparecido, yo estaba muerto, a lo que Nicolás, que es un eterno optimista, le decía, no, Fernando, que es mi segundo nombre, siempre se le arregló para sobrevivir, debe estar vivo. Y efectivamente yo estaba vivo, los busqué hasta que los pude encontrar, que fue un momento de mucha emoción también, ¿no? Es donde recupero todo, un montón de cosas que había perdido. Me reencuentro con parte de mi historia prácticamente. Me gustaría poder precisarte mejor el año, pero realmente no lo recuerdo en este momento. ¿Pero en alguna circunstancia, algún acto? No, te cuento. No, fue leyendo el Página 12 que yo me encuentro con esos 3 nombres y yo me acordaba vagamente dónde vivía Nicolás, muy vagamente, y salí a rastrear, a hacer un rastrillo por toda la zona. Hasta que encontré una casa donde me dijeron, sí, acá vivía Nicolás, pero no vive más. Lo que puedo hacer, si me dejaste un número de teléfono, es dárselo cuando aparezca. Y le dejé mi número de teléfono y a los pocos días me llama Nicolás y nos reencontramos.
Así que, bueno, cuando nos encontramos me dice, ¿sabés quién está con las madres de Plaza de Mayo? Dice, la mamá de Alejandro. Y fuimos, me dice, vení, que te la vamos a presentar. Así la conoces. Y fue cuando nos presentaron a Tati Almeida. Tati Almeida, para mí, es una benefactora mía y de mi familia, digamos, Tati Almeida, porque nos rescató de absolutamente todo, nos recuperó de absolutamente todo. Es la que puso el último parche sobre la herida que nosotros teníamos. Así que, bueno, nos pusimos en contacto con ellas, participamos en la marcha, en las reuniones previas que se hacían en la CTA en el aniversario número 20 del golpe. Y después armamos un grupo muy afín a madres, junto con Jorge Morresi, Sandra Moresco, María Morelli. Un grupo muy afín a Tati, con quien compartíamos absolutamente muchísimas cosas. Un día, para festejar el éxito de una de las marchas, la marcha número 20, hicimos un asado en mi casa y empezamos ahí a ver la posibilidad, porque yo me recuerdo de haber ido a visitar a las madres de la línea fundadora a un alticito que era cedido por Pérez Esquivel en su casa de la calle Tacuarí. Era un lugar muy precario, había que subir una escalera, muchas de las madres ya estaban avanzadas en edad, así que empezamos a pensar en la posibilidad de comprar una casa. A lo que Nora Cortiñas nos decía siempre, todo el mundo quiso comprarnos una casa, pero nadie lo logró. Bueno, nosotros lo vamos a lograr. Armamos una comisión donde estaban mi señora, mi hija, Virginia Franco, Marisa Sadi, María Morelli, Sandra Moresco, Jorgito y yo, y empezamos a organizar formas de recaudar dinero para comprar esa casa. Y eso a los 2 años termina con un mega recital que organizamos en Ferro, donde fueron más de 30.000 personas, que nos sirvió para terminar de juntar la plata con la que compramos las casas de la madre. En esa misma época que estábamos nosotros muy activos, juntos con Nicolás, organizamos el periódico de las madres, que se llamaba Locas de la Plaza, cuyo nombre no lo hemos registrado, pero hemos publicado el primer número de nuestro Locas de la Plaza antes de que lo hiciera Eve, que sacó un periódico con el mismo nombre. Nosotros lo sacamos un par de meses antes. Y ese periódico pudimos sostenerlo durante aproximadamente 10 números. Ese fue un poco el derrotero de nuestra actividad en cuanto a lo político. Hasta el año 2003, o 2004, mejor dicho, después de que Néstor y Cristina nos invitan a recorrer el predio de la ESMA, empiezo a pensar que algunas de las cosas que había expresado Néstor en sus presentaciones debían ser ciertas. Entonces presté seria atención a esto y adherí profundamente a esto que proponía Néstor, porque siempre yo desconfié del aparato y de lo que era el peronismo, aunque siempre fui peronista. Esto es una cosa que no pude resolver ni aún con mi edad ni con los pasos de los años. Entonces, me decido ponerme a trabajar en la zona norte para sostener y poder viabilizar todo aquello que nos venía proponiendo Néstor. Yo me acuerdo que en la oportunidad en que nos visitó en la ESMA estaba en discusión de si nos cedían a los organismos de derechos humanos todo el predio de la ESMA o solo una parte. Discusión a la que puso fin Néstor cuando decidió recorrer todo el predio de la ESMA.
recorrió todo el predio de la ESMA junto con ex detenidos desaparecidos, que éramos nosotros. Se enfrentó adentro del terreno de la ESMA con un grupo de padres de alumnos de la Escuela Naval. Mostró mucho carácter y mucha decisión política en todo lo que estaba haciendo. A nosotros eso nos llenaba porque, de alguna manera, porque estábamos cansados de que nos dilataran todo de todos lados, donde nos patearan como organismos de todos los lugares, ¿no? Así que decidí lanzarme plenamente en el apoyo del sostenimiento del gobierno de Néstor y de formar una sustentación política para eso, de base para el gobierno de Kirchner. Así que trabajé fuertemente en la zona norte, que tiene toda su historia, porque yo en zona norte, en algún momento, por mi participación en el organismo de derechos humanos, los compañeros siempre mostraron mucho respeto hacia mí. Inclusive me acuerdo que en algún momento habíamos organizado una campaña para declarar a persona no grata a Astiz, y organizamos una serie de actos en la sede de la Universidad de Buenos Aires, en el CBC de Martínez, donde en el acto central concurrió muchísima gente, no solamente representativa, sino que además concurrieron muchísimos vecinos, en un momento en que todavía era difícil, ¿no?, convocar de esa manera. Y bueno, todo eso me animó, y los compañeros, me acuerdo inclusive durante la época del 2001, que los compañeros me llamaban a mi casa y me preguntaban. Yo tenía poca participación, salvo en el 2001, tenía poca participación política. Me llamaban para ver si íbamos a hacer algo con respecto a lo que estaba ocurriendo, digamos, en el 2001. Así que organizamos un par de asambleas en la zona norte, una en la Martínez, otra en San Isidro, saboteado constantemente por todos lados, pero bueno, nos sirvió de vuelta para estar en contacto con los organismos, con alguna representatividad. Organizamos Vecinos para la Memoria de Zona Norte, levantamos la causa muy cercana a nosotros, porque muchos de esos vecinos eran vecinos de Roberto Lanoscu y su familia, que fueron masacrados en Asunción y Catamarca, en Acasuso, y muchos de esos vecinos, inclusive lejanos, que escucharon el estruendo del ataque a la casa de los Lanoscu, recuerdan perfectamente como si hubiera ocurrido ayer el ataque a la casa de los Lanoscu. En una primera lectura, apenas llegada los primeros años de democracia, ¿qué efectos quedaron en la sociedad después, justamente, de la dictadura? ¿Qué lectura haces de eso? ¿O hiciste en un primer momento? Bueno, yo creo que el ascenso de Alfonsín se debió un poco a que representaba un posicionamiento ético distinto a lo que representaba el peronismo en aquel momento, y por quienes estaba representado el peronismo en aquel momento, ¿no? Yo creo que eso permitió que ganara Alfonsín. Yo creo que, de todos modos, no había voluntad que fuera mucho más allá de rescatar un momento democrático. Un momento democrático. Yo creo que eso era ansiado profundamente por la sociedad en general, que no se animaba a abrir debate hacia otras cuestiones. Por eso yo creo que
por eso, tras la caída de Alfonsín, asume Menem, ¿no? Y permite la instalación de una, sin debate de ninguna naturaleza y sin crítica de ninguna naturaleza, de lo que fue un proyecto neoliberal más inequitativo de la época. Y en el periodo de Alfonsín, cuando se conforma la CONADEP, ¿vos fuiste, llevaste tu caso o no? No, yo no presenté ninguna demanda. La primera vez que me presento formalmente en algún juicio fue en el tema del juicio contra Febres. O sea, en los juicios de lesa humanidad. ¿Y cuál es la causa? ¿Y en qué instancia está? Bueno, la causa fue contra Febres, precisamente, el prefecto. ¿Está dentro de la mega causa ESMA? Sí, estaba, no estaba. 2 días antes de que se le leyera la sentencia al prefecto Febres, aparentemente se suicida. Eso dicen, por lo menos, bueno. Así que al no existir el objeto del... termina la causa. Declaré como querellante. Y declaro como querellante en la mega causa ESMA. Exacto. ¿Qué opinión tenés vos personalmente sobre qué hacer en la ESMA? ¿Sí? Reservarlo como memoria, como algunos sobrevivientes quieren que sea, o las actividades y todo lo que se lleva a cabo desde hace unos años. ¿Cuál es tu pensamiento, tu postura frente a eso? ¿Qué hacer con la ESMA? Yo adhiero a la idea de conservarlo como lugar de memoria, sin demasiadas modificaciones, sin tantas modificaciones. Sé que eso es prácticamente, es lo que me gustaría que ocurriera, digamos. No es lo más factible. ¿Qué más nos querés agregar? Yo creo que si ustedes están conformes con esto, yo no tengo demasiado más para decir. Traía un punteo acá, pero no sé, bueno, creo que está más o menos todo lo que tenía punteado para decir, digamos. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por mantener este espacio vivo.